La realidad es que una sequía agravada también puede conllevar negativamente, en este caso, a empeorar los niveles de la calidad del aire que respiramos y, por tanto, lo que haría sería aumentar los pólenes y las partículas contaminantes y de esta manera irritar así nuestros conductos bronquiales y, a su vez, los pulmones. Algunas de las enfermedades que se ven más afectadas, pues especialmente se pueden agravar aquellas personas que tienen asma o que padecen la enfermedad EPOC, esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede producir una mayor mortalidad en aquellas enfermedades cardiopulmonares, un agravamiento de enfermedades, como decimos, respiratorias y también circulatorias, y además, algo que es menos importante pero que también preocuparía, es la disminución de la capacidad laboral debido a esa consecuencia, como decimos, de la sequía agravada. Y también en este caso queremos mostrarles datos sobre esa calidad del aire en nuestro país, en España, y es que la Agencia Europea del Medio Ambiente ha realizado un estudio recientemente en el que los puntos que ven, las ciudades que ven con los puntos azules, estarían entre las que tienen una mejor calidad de aire, y las que ven con puntos rojos serían las que están con una peor calidad de aire. Como peor calidad de aire podríamos decir a Coruña, Córdoba o Castellón de la Plana, y entre las que tienen mejor calidad de aire estaría Santiago de Compostela. La primera sería a nivel nacional San Fernando, en la posición 28 de 375 estaría San Fernando, y Zaragoza también se cuela, aunque en menor medida, estaría en el puesto 150 de los 375 ciudades españolas que ha analizado, como decimos, la Agencia Europea de Medio Ambiente. Gracias, Nerea. Hablamos con Andrés Alastuey, es investigador del CSIC en calidad del aire. Andrés, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. En esta situación de sequía empeora, por tanto, la calidad del aire. El aire no está tan limpio. Sin duda, o sea, la sequía, el incremento de las temperaturas tiene un efecto muy negativo en la calidad del aire, y es sobre todo con dos contaminantes que son dos de los más preocupantes, tanto por impacto en clima como por impacto en salud, que son las partículas y es el ozono. El aumento de las temperaturas, la disminución de la precipitación, lo que hace es incrementar las concentraciones de estos contaminantes y alargar el tiempo de residencia en la atmósfera. Por otra parte, también al parecer en esta situación, por ejemplo, hemos tenido días de calor, un calor que llegaba del norte de África. Igual que llega ese calor, llegan también partículas de polvo que pueden empeorar todavía más esa calidad del ambiente, unido a la sequía que estamos viviendo en los últimos meses. Sí, es uno de los contaminantes, ¿no? O sea, si hablamos de las partículas que se emiten por muchos procesos, se emiten por procesos antropogénicos, por actividades industriales, por tráfico, se emiten también por procesos naturales, como pueden ser el transporte desde el norte de África. Pues estas partículas están más tiempo en la atmósfera, se mantienen más tiempo, y lo que se ha visto también es que últimamente tenemos, probablemente relacionado con el cambio climático, tenemos un incremento en la intensidad y en la frecuencia de estos episodios de calima, ¿no? Pero que ahora recientemente hemos visto como hemos tenido unos episodios muy frecuentes que además han subido las temperaturas. Han subido las temperaturas y tienen un efecto en la salud por sí solas, pero también tienden a incrementar las concentraciones de otros contaminantes antropogénicos y tienen un efecto de incrementar la temperatura. Esto por una parte. Luego también al no llover, tenemos una mayor acumulación de las partículas en el suelo. Los suelos son más áridos, están menos protegidos por una cobertura vegetal y son más fácilmente resuspendibles por el viento, ¿no? Por la acción del viento, con lo cual pues pueden incrementar las concentraciones de estas partículas en el aire. Pero también estas partículas que se depositan en el suelo o en las carreteras y que no se lavan por la acción del agua de la lluvia, se suspenden por los coches. Y estas partículas, pues entonces tenemos un mayor nivel de partículas en la atmósfera, que son tanto la materia mineral que se ha depositado como también los materiales que se degradan de los frenos o de los neumáticos, ¿no? O sea, es un proceso que se retroalimenta, el cambio climático, el incremento de la temperatura y la calidad. Le perdemos un poco a veces cuando habla, no sé si es que se tiene que acercar un poquito más al micrófono, de vez en cuando perdemos el sonido. Perdona. Andrés, no, tranquilo. Todo esto también consecuencia del cambio climático, sin duda. Sí. Que agrava esta situación, que provoca estos problemas, sobre todo para las personas que ya tienen esa tendencia. De todo esto, ¿qué soluciones hay? Porque por parte de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea, no sé si se adopta algún tipo de medida para intentar controlar esa calidad del aire. Las soluciones son que tenemos que emitir menos, ¿no? Y entonces la solución que pone la Comisión Europea o España en las comunidades autónomas pues es a través de la legislación.
O sea, tenemos una legislación que regula cuáles son los límites de estos contaminantes en la atmósfera. Lo de las partículas también he comentado brevemente el ozono, que sin duda es un contaminante más preocupante. Entonces, para reducir las concentraciones tenemos que limitarlas. Como he dicho, hay una serie de directivas que ahora están en vigor, pero que son directivas muy permisivas en cuanto a que ponen unos valores de concentración que son muy elevados si comparamos, por ejemplo, con las guías de calidad del aire propuestas por la OMS en base a criterios de impacto energético. Los valores de la OMS son mucho más restrictivos que la directiva europea y, de hecho, ahora estamos en una fase de revisión de estas directivas. La Comisión Europea está revisando las directivas y la tendencia es a poner valores límite más estrictos que estén alineados con las directrices marcadas por la OMS en cuanto a... pero tenemos que disminuir las emisiones tanto de partículas como las emisiones de precursores gaseosos, como de gases, como puede ser el óxido de nitrógeno, que se produce por procesos de combustión, o los compuestos orgánicos volátiles que nos van a generar más partículas y que sobre todo nos van a generar ozono. Y este ozono, que tiene un impacto muy grave, bastante importante en la salud y tiene unos valores muy elevados, sobre todo en el área mediterránea. Por tanto, entendemos que tendría que tomar medidas en cuanto a reducción de emisiones por parte de empresas, por parte de vehículos. Por cierto, no sé si estábamos comentando, viendo, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, las ciudades, los municipios con mejor calidad de aire o peor, ¿eso de qué depende? Porque aparecía, por ejemplo, Castellón a Coruña como entre los peores. No sé si tiene datos sobre esto o Zaragoza, que no Teruel, por ejemplo, o Teruel o Huesca aparecen por detrás de Zaragoza. ¿Esto a qué se debe? ¿Porque es peor su calidad del aire? Depende de muchas cosas. O sea, los niveles de los contaminantes en la atmósfera dependen de las emisiones, pero también dependen de la meteorología. O sea, si tienes una meteorología adversa, si tienes alta acumulación porque tienes alta insolación o bajas velocidades de viento, eso hace que se acumulen los contaminantes. Eso hace que tengas unos valores más altos. Pero influyen los dos temas, o sea, emisiones y meteorología es importante. Ajá. En el caso de las ciudades puede también influir la arquitectura de la ciudad. Una ciudad que tenga calles muy estrechas, que tenga una estructura muy densa, dificulta la dispersión de los contaminantes e incrementa las concentraciones. También depende de dónde se miden, ¿no? Depende de dónde están las estaciones que miden la calidad del aire, pues podremos tener valores más altos. Andrés, me acompañan varios colaboradores en mesa y uno de ellos, el periodista Óscar Civieta, también quiere lanzarle una pregunta. Hola, buenos días. Bueno, casi me has contestado ya a la pregunta anteriormente porque era sobre los límites, pero bueno, la puedo adaptar. Comentabas que esos límites que se establecen ahora en las ciudades, hay pocas veces que se superan esos límites, pero no se superan porque son muy bajos, ¿no? Porque son muy laxos. Si se aplicaran los que propone Europa o los que propone la OMS, se superarían muchas más veces y esa calidad del aire, entre comillas, decente que tenemos, ya no sería tal, ¿no? Porque con los nuevos límites habría unos excesos muy habitualmente. ¿Cree que habría que imponer sanciones o qué tipo de exigencias habría que pedirle a las ciudades para adaptarse a esos nuevos límites que seguramente los de Europa entren en vigor quizás este año? Bueno, de hecho ya existen sanciones y en los últimos años pues hemos tenido problemas por incumplimiento, sobre todo relativos a las emisiones o a los niveles de concentración de óxidos de nitrógeno. Con el tráfico y hemos tenido problemas en Barcelona y en Madrid. Las sanciones existen y supongo que cuando entre en vigor la nueva directiva pues habrá más sanciones. El problema es que con la entrada de la nueva directiva, no solamente en España, sino en Europa, prácticamente entre el 70 y el 90% de las estaciones de medida incumplirán los valores límite de partículas finas de partículas finas y de óxidos de nitrógeno. Pues Andrés Alastuey. ¿La solución son las sanciones? No lo sé. Supongo que las sanciones ayudan a que se tomen medidas, pero las medidas las tenemos que tomar todos.